Muy buenas noches, hermanos que hoy nos sintonizan. Bienvenidos una vez más a esta su semana de oración, Secretos Revelados. ¿Cómo estás el día de hoy, Ariel? Yo estoy muy bien, Lady. ¿Y tú qué tal? Yo estoy muy emocionada y muy feliz porque hoy es nuestra cuarta entrega de nuestra semana de oración, Secretos Revelados. Así es. Y a mi mente llega una pregunta muy interesante. ¿De qué se va a hablar esta noche? El tema de hoy es un tema muy importante, al igual que todos los anteriores, titulado Engaños Satánicos. Así es. Y para continuar nuestra programación, vamos a cantar todos nuestro himno tema de toda esta semana, Ven, Señor, de Junior Kelly Machela. Ven, Señor, que la vida que vivo no tiene sentido. Ven, Señor, que aunque tenga riquezas no puedo con ellas. Ven, Señor, que el camino que ando solo tiene espanto. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, que las guerras y muertes no tienen descanso. Ven, Señor, que la tierra se mueve y los mares se crecen. Ven, Señor, que el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, que ya me he separado de tantos hermanos. Ven, Señor, que el dolor se acrecenta y los males se aumentan. Ven, Señor, ya el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Oh, Señor, ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor.
Yo quiero verte, oh Señor. Ven, Señor. Luego de escuchar nuestro himno tema, vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica de esta noche, que se encuentra registrada en el libro 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es engañoso si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Buenas noches, apreciadísimo hermano y amigo, que en esta ocasión has tomado la decisión de adorar a nuestro Padre Celestial junto con nosotros. Y en esta ocasión lo estamos haciendo a través de hermosas alabanzas y por supuesto de la oración. Así es que en este momento yo quiero interceder por ti ante nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Pero antes quiero recordarte que nuestro Padre escucha todas nuestras peticiones. Algunas veces Él te contesta con un sí e inmediatamente tú puedes ver la respuesta a esa petición. Otras veces Él te dice no, todavía no es el momento. Y en algunas ocasiones Él te dice espera, porque Él sabe lo que te conviene y el mejor momento para otorgarte esa petición. Es sabido que el Señor escucha y responde cuando nosotros nos acercamos a Él con fe, creyendo que lo que le hemos pedido, Él lo va a suplir. Por eso, querido amigo y hermano, quiero en este momento colocar en las manos de Dios esas peticiones que tú has escrito aquí debajo y aquellas que tienes guardadas en tu corazón, pero que el Señor también las conoce. Acompáñame con mucha reverencia para que abramos nuestro corazón y nos comuniquemos con Dios. Oramos. Bendito Padre, alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Señor mío, Dios mío, un grupo de tus hijos de la iglesia de Molinuevo, de amigos de otras iglesias, de otras zonas, de otros lugares del mundo, también, Señor, tienen peticiones, tienen sueños, tienen anhelos, tienen, Señor, inquietudes y necesidades, las cuales yo quiero depositar en tus manos en este momento, confiada en que tú, Señor, oirás nuestro ruego y responderás de acuerdo a tu divina voluntad y conforme a la fe que ellos han depositado en ti. Señor, sabemos que tú eres un Padre amante, un Padre sustentador, un Padre que suples cada una de nuestras carencias. Y por eso nosotros venimos ante ti confiados, humillados, con nuestro corazón abierto. Lo queremos depositar en tus manos, Señor, para que tú visites a cada persona, a cada amigo que está aquí presente. Suplas esas necesidades de manera especial, las necesidades espirituales. Sabemos, Padre, que si los padres terrenales, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más tú, nuestro Padre Celestial, podrás suplir
cada una de nuestras peticiones. Quiero poner en tus manos al staff que está, Señor, llevando a cabo y presentando esta semana de oración, para que tú seas con ellos, tú los dirijas, que tu Espíritu Santo sea su norte, sea su guía, que no se aparten de ti, de tu presencia, Señor. Quiero depositar en tus manos al equipo técnico, que lo continúes usando con poder como hasta ahora, Señor, lo has usado. De igual manera, quiero presentar al predicador de esta noche, que lo uses grandemente, como también has utilizado a todos los demás que en esta semana de oración, Señor, han presentado tu palabra. Y hoy yo te ruego, Padre, que la exposición de tu palabra sea transmitida con poder, con ese que viene desde el trono, que no regrese a ti vacía esa palabra, sino que haga eco en cada corazón, en cada mente, Señor, y pueda dar frutos para vida eterna. Gracias porque nos has escuchado. Gracias por tus ángeles. Gracias por el cuidado que tienes con nosotros. Gracias. Estos favores, Señor, lo suplicamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, esperamos que le estén pasando muy bien, al igual que cada uno de nosotros. Queremos que ahí en el chat, por favor, nos digan desde dónde nos sintonizan, hagan sus peticiones de oración y sobre todo que compartan esta programación con toda la persona posible. Su amigo, su amiga, su esposo, esposa, hijo, prima, vecino, con todo el mundo, para que la palabra de Dios pueda llegar lo más lejos posible. Así que sigue escribiendo, que queremos leerte. Algo muy importante, Ariel, que no se pueden olvidar, es de darle al botoncito rojo que dice suscribirse, para que así puedan llegar las notificaciones de nuestras programaciones y puedan compartir con esa hermosa familia de Moli Nuevo. Así es, ha llegado el momento de escuchar una música especial. Esta noche tendremos a una agrupación muy interesante, y ellos son, Levi, Grupo Primicias. ellos con cada uno de nosotros. Oh, ven, Santo Espíritu, oh, ven y llénanos, que descienda tu presencia, ven Espíritu de Dios. Queremos tu presencia, inunda este lugar, derrama tu poder, danos la unción, enciéndenos la llama del Espíritu, queremos sentir el Pentecostés. Oh, ven, Santo Espíritu, oh, ven y llénanos, que descienda tu presencia, ven Espíritu de Dios. Aviva nuestra llama, aviva nuestra fe. Queremos hoy sentir el Pentecostés. Oh, ven, Santo Espíritu, oh, ven y llénanos, que descienda tu presencia, ven Espíritu de Dios. Oh, ven, Santo Espíritu, oh, ven y llénanos, que
descienda tu presencia. Ven Espíritu de Dios, que descienda tu presencia. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Amén. Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió y su sangre me libró de mi pecar y de mi error. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención. Al Cordero gloria. En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio que aquel Cordero era Dios.
Bien, hermanos, ha llegado un momento muy especial, que es momento de nuestra sección de oración. Y en esta ocasión estaremos orando por Jorge Fontana y su familia, por Marcos Fernando Ramírez y su suegra Ismaela Jerez. Así es, lo invitamos a ir desde sus hogares, tomar actitud reverente para comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por permitirnos una vez más congregarnos a ti, Padre. Gracias por la vida, gracias por tu cuidado, gracias porque siempre estás ahí con cada uno de nosotros, Señor. En este momento queremos pedirte de manera especial, Señor, que estés con Jorge Fontana, Señor, sus familias, sus seres queridos, Señor. Tú sabes por las situaciones que ellos están atravesando, Padre. Pedimos que tu Santo Espíritu, que tu cerco protector esté con cada uno de ellos y sobre todo que pueda suplir cada una de sus necesidades, Señor. También queremos pedirte por Marcos y su suegra Ismaela, Padre. Tú conoces sus condiciones, Padre. Tú sabes sus dolencias, Padre. Tú sabes que ellos necesitan y que no, Padre. Por eso queremos ponerla en tus manos para que se haga según tu santa y bendita voluntad, Señor. También queremos pedirte por todas las personas que están siendo afectadas por esta terrible pandemia que nos azota a todos, Señor. Te pedimos que tu paz, que tu tranquilidad sea con cada uno de ellos, Señor, y que en medio de la tormenta nosotros podamos encontrar esa paz que solamente tú nos das. Gracias. Dirige esta semana de oración en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado un momento muy especial y es el momento de conectarnos con el cielo a través de la exposición de la Santa Palabra de Dios. Esa que es viva y eficaz, que penetra el alma y transforma nuestras vidas, no solo para ser oidores, sino hacedores de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión, esa exposición está a cargo de nuestro queridísimo pastor Mario Rondón, quien es el director del Departamento Ministerios Personales de nuestra amada Asociación Dominicana del Sureste. Sobre cada uno de ustedes y el esfuerzo que realizan para conectarse y para continuar avanzando en el estudio de la palabra sea grandemente recompensado por el Señor sobre ustedes y sobre los suyos también. Queremos de inmediato abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Recuerden, vamos a estudiar los engaños satánicos de los últimos días, los engaños satánicos en esta parte de la historia y lo que nos toca ver también, lo que nos tocará ver de aquí hasta el momento cuando se cierre finalmente la gracia. Así que Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 y 13 contienen una declaración donde se presenta esa advertencia acerca de esos engaños generalizados que habrían para este tiempo y para el futuro que también nos espera. Apocalipsis 16, versículos 12 y 13. Dice el apóstol Juan: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí se está anticipando la presencia de engaños satánicos en esta parte de la historia. Habla de que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aún estos poderes religiosos que engloban todo lo que es el sistema religioso mundial, porque donde habla de la bestia, por ejemplo, del anticristo, está hablando acerca del poder romano, el poder religioso romano. También cuando habla acerca
del falso profeta se refiere al protestantismo apóstata, aquellas iglesias que salieron de Roma en la Reforma Protestante con la Biblia bajo el brazo, pero su mente se quedó guardándole lealtad al poder romano porque salieron con los dos errores capitales, el falso día de reposo y también la creencia en la inmortalidad del alma, que no viene más sino de la filosofía griega. Así que con estos dos conceptos, el protestantismo siguió de alguna manera con un vínculo muy estrecho que los ha hecho ahora estar retornando de vuelta a Roma de una u otra forma, en uno u otro encuentro, con ciertas alianzas. Por eso le conocemos en el lenguaje nuestro como protestantismo apóstata, porque han apostatado de esos principios que le dieron origen a la Reforma Protestante, donde había un concepto claro en los reformadores magisteriales, como se le conoce, a Lutero, a Zwinglio, Calvino, entre otros, que todos consideraban ese sistema y ese poder religioso romano como el que se opone a la verdad de Dios y a Dios en su palabra, mientras que ahora muchos de ellos han estado incluso hasta pidiendo disculpas por haber estado distanciado de Roma, por haberse ido de la madre. Todos esos son conceptos que frecuentemente lo vemos, incluso en titulares, en periódicos como La Cristianidad Hoy, que se publica en inglés en Norteamérica, especialmente por los luteranos. Así que este concepto del protestantismo apóstata engloba esas iglesias de la cristiandad. Y cuando habla del dragón, porque recuerde que el espíritu inmundo sale uno de la boca de la bestia, otro de la boca del falso profeta y otro también del dragón. El dragón en sentido general representa al diablo. Sin embargo, cuando se está refiriendo a la triple alianza, representa al espiritismo. Y la razón es la siguiente: cuando una persona por alguna manera es engañada por la bestia, por el falso profeta, está siendo engañado por un sistema que el enemigo utiliza para engañar a las personas. Pero cuando una persona forma parte de algún cuerpo de lo que es el espiritismo, en cualquiera de sus ramas, como vamos a ver, está en contacto directo con el mismo enemigo. No es un medio que usa el enemigo, es con el mismo enemigo. Y cuando tiene conversación con alguna entidad, con algún espíritu, ya sea que le llamen un ser iluminado, un maestro de luz o cualquiera de esos términos que se utilizan en la era moderna y postmoderna, está hablando directamente es con el enemigo. De paso, en el libro Primeros Escritos, la mensajera del Señor habla acerca de un ministro que estaba realizando conversaciones con un espiritista en los días de ella. Y ella le aconsejó que dejara de conversar con él, que dejara de tratar con el espiritista. Y él les decía, bueno, lo que pasa es que yo estoy tratando de convencerlo para la verdad, le decía el ministro a la mensajera. Y ella entonces le dijo, mira, deja de hablar con él, porque cuando tú estás hablando con él, no estás hablando con una persona, estás hablando con el enemigo directamente. Y entonces él no hizo caso del consejo. ¿Y cómo terminó? Terminó convirtiéndose él en espiritista también y abandonando, apostatando de la verdad. El peligro es obvio. No podemos aventurarnos en prácticas que tienen que ver con el espiritismo, porque allí el enemigo está de manera directa. Los demás cuerpos religiosos, como el protestantismo apóstata, y aún lo que tiene que ver con la bestia, que representa el poder de la iglesia romana, pues son medios sencillamente que en su error el enemigo los utiliza también para engañar y confundir, pero cuando hablamos del espiritismo, como veremos varios ejemplos hoy, es el enemigo el que está hablando de manera directa. El hecho de que aquí describa esta característica para esta parte de la historia debe llamarnos la atención realmente, donde vamos a estar mirando un despliegue de los engaños satánicos en estos días y en los que nos faltan también. El espiritismo como tal tiene instituciones, se ha revestido de intelectualidad, se ha revestido de ciencia en algunos casos, se ha revestido de prácticas deportivas, se ha revestido de muchísimas cosas. Y hoy queremos dejarlo a la luz de la Biblia y presentarlo en su realidad para que nos cuidemos de estos engaños. Y lo veremos a la luz de la palabra, a la luz del don profético, en fin.
una cita del libro Conflicto de los Siglos, en la página 670, dice allí: Satanás también efectuará sus falsos milagros. Y quiero detenerme aquí, porque en Mateo 24 habla de que vendrá el enemigo realizando engaños a través de sus agentes, de los falsos profetas, que realizarán milagros y señales para confundir y entrampar, si fuere posible, a los escogidos. Cuando está hablando de milagros mentirosos, la palabra y la revelación toda, no se refiere al hecho de que no ocurra algo sobrenatural. Cuando dice milagros mentirosos, lo que quiere decir es que el poder con el que se opera no viene desde arriba, no viene de Dios, sino que opera desde abajo, es del enemigo, es de una fuente espiritista directamente que está infundida por el enemigo. Así que a esto se refiere el milagro mentiroso. Nosotros en los últimos 100 años de historia hemos visto cómo se ha registrado el hecho de que muchos religiosos, de los que pretenden realizar milagros, han hecho trucos, engaños, han pagado personas para que simulen que son paralíticos, que están enfermos, y que de repente se levanten de una silla de ruedas y otras cosas, pero no todo es truco y engaño. No todo es truco y engaño. Hay un poder, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, que hay un espíritu sobrenatural, con fuerza también sobrenatural, que opera en los hijos de desobediencia. Así lo dice claramente Efesios 2, 2 y 3. Así que sí hay un espíritu y la gente lo percibe y siente el poder. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice Juan: probad los espíritus a ver si son de Dios, porque por ahí han salido muchos espíritus. Y hay personas que desde que perciben una sensación, desde que sienten algo, un escalofrío, inmediatamente se lo atribuyen al Espíritu Santo. La palabra dice que pruebe a los espíritus. ¿Cómo probarlo? Dice Isaías en el capítulo 8, versículo 20, o el Señor a través de Isaías, en Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si es alguien que no está obedeciendo la palabra, la verdad, que esté en desobediencia, que esté en contra de la ley de Dios, pues automáticamente usted sabe dónde procede. O si la revelación que le está dando semejante espíritu no está acorde con la palabra, entonces ya usted sabe cuál es su procedencia. Así que los milagros mentirosos, quiero que quede bien claro en nuestra mente, porque vamos a ser espectadores, a veces a distancia, otras veces de cerca, de situaciones que se van a manejar de manera sobrenatural. Vamos a ver cosas paranormales ocurrir en diferentes escenarios, incluyendo en algunas plazas grandes. Vamos a ver cosas extraordinarias y serán innegables ante nuestros sentidos. Entonces no podemos caer en la conclusión de decir, es verdad porque yo vi que se operó el milagro. No, recuerde que no podrá confiar ni en el testimonio de sus sentidos. Por eso Jesús le dice, si te dicen que ahí está, no vayas. Porque de hecho tú no sabes cómo va a reaccionar tu sistema nervioso, tu corazón, ante un derroche de poder de quien era la cuarta persona en el cielo. A quien se le va a permitir cosas que en la historia pasada no siempre se le permitió. Por ejemplo, dice que usando al sistema del protestantismo apóstata, el enemigo va a hacer descender fuego del cielo delante de los hombres. Recuerda que en el Monte Carmelo el diablo quiso hacer descender fuego con los profetas de Baal, su falso profeta, y Dios no se lo permitió. Allí estaba en juego determinar de qué lado estaba el verdadero Dios, si era Baal o era Jehová. Dios allí le restringió el acceso al enemigo, lo que nos dice otra vez que Dios definitivamente está al control en cualquier situación. Y entonces ahora en la recta final de la historia, sí dice que se le permitirá hacer descender fuego del cielo. Estaremos en presencia, repito, de milagros innegables. Serán milagros mentirosos por la fuente del poder con el que se obra, no porque no ocurra el tal. Repito la cita aquí del Conflicto de los Siglos, página 670. Satanás también efectuará falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Note para cuándo el enemigo está reservando
esas cartas que guarda bajo la manga, está conservando esos engaños para un momento cuando las decisiones que la persona tome sean definitivas. Eso es posterior a cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica, que será la gran prueba, que será, por así decirlo, el examen final que tendremos que enfrentar. Y dice que es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Por eso el enemigo todavía está reservando, hace algunas cosas, realiza y opera algunas situaciones paranormales a través de sus agentes en diferentes lugares, pero un caso aquí, otro allá, para ir sembrando la materia prima, para que la misma mente esté condicionada. Y aún a través de las producciones cinematográficas y de muchos también dibujos animados, se presentan muchas cosas pertenecientes a ese movimiento de la nueva era, de conceptos espiritistas, de conceptos de telequinesia, conceptos de levitación, conceptos, muchas de esas prácticas que la vamos a ver en breve, mencionadas una por una, para tener un reflejo claro de lo que el enemigo se propone a realizar. En el libro Deseado de todas las gentes, también hay una declaración interesante que quiero compartir con ustedes. En el libro Deseado de todas las gentes, página 223, dice la inspiración: a la par que se predique el evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver prueba de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a ser dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de ese poder misterioso. Oiga, ¿cuál es la trampa para algunas personas? Que van, se acercan, practican por simple curiosidad, dice la inspiración. Hay gente que la curiosidad lo puede llevar hasta la perdición. Hay gente que no cree porque se le explique, sino que tienen que probar ellos mismos. En el campo del espiritismo no podemos darnos ese lujo, porque quedaríamos entrampados. No es tan sencillo, y aún los testimonios que escuchamos de personas que han salido de esas redes del espiritismo, escuchamos que son cosas terribles, espeluznantes, donde tiene que obrar un poder sobrenatural también de parte de Dios. Si en el interior, donde los espíritus no dejan que la persona ni siquiera grite o clame por ayuda, pero Dios puede ver en el interior del corazón de esa persona el clamor. Cuando desesperado clama a Jesús, Jesús puede obrar. Recuerde los endemoniados gadarenos. Cuando Jesús llegó a la tierra allí de Gadara, luego de la tempestad que hubo en el mar y que narran Mateo 8 y Lucas 8, estos hombres endemoniados fueron, cuando observaron a Jesús, realmente ellos observaron a alguien que venía con una luz especial. Ellos percibieron que este ser que estaba allí era más que humano, que tenía poder para libertarlo. Y cuando estos hombres aprisionados en las redes de esos demonios quisieron gritar y clamar y pedir ayuda, dice la inspiración, que no salió su voz, el enemigo no se lo permitió, era una pesadilla viviente. Y lo que salió fue el clamor de los demonios diciéndole a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? ¿A qué has venido? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? No permitió el enemigo que saliera el clamor, pero Dios, que conoce el interior del ser humano, Jesús vio el clamor interior y por eso les dio liberación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro Conflicto de los Siglos, página 609, hablando sobre esta temática, dice la inspiración: muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas por completo al fraude y al juego de manos de los medios. Lo que decía hace un momento. Hay personas que creen que como durante un tiempo se descubrieron muchos trucos y hasta personas que eran pagadas por grandes predicadores que decían realizar milagros, creen que todo realmente es engaño y truco. Es engaño porque el poder procede del enemigo, pero no todo es truco. Hay un poder que está obrando realmente. Y esto es lo que nos está advirtiendo también la inspiración, que lo presentó con más de un siglo antes. Dice, pero si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar superchería por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de un poder sobrenatural. Recuerde lo que hicieron los hechiceros de Faraón en la corte.
cómo hacían una reproducción casi exacta de lo que Moisés hacía de manera sobrenatural, cómo creaban una hipnosis en el ambiente, cómo embrujaban todo allí y lograban dar la impresión de que ellos también estaban dándole vida a objetos inanimados como eran las varas al convertirle en serpiente. También nos dice la inspiración, muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana. Pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarla como revelación del poder divino. Entre ese grupo habrán personas que sencillamente se han declarado como escépticos, como agnósticos, como ateos, que no creen en nada religioso. Sin embargo, cuando se vean confrontados por un poder sobrenatural que no procede de Dios, sino del espiritismo, porque hay personas que para las cosas que son de Dios se mantienen a la distancia en su intento de mostrarse escépticos a toda creencia. Pero la curiosidad le llama cuando ven el despliegue de ciertas cosas. Y como el espiritismo mayormente se maneja en un ambiente oculto, donde no tiene que ser en público, donde nadie lo está mirando, muchos se aventuran en esa área. Y cuando ven el poder sobrenatural, cuando ven la aparición de una entidad, entonces se la atribuyen a un poder divino. Y así quedan entrampados. Note cómo al final todo el mundo tomará parte de un lado o de otro. Aún los que se confiesan ateos, agnósticos, escépticos, a todo, porque el enemigo tiene un engaño para cada tipo de mentalidad, definitivamente. Y así algunos lo hacen en sesiones espiritistas, abiertamente, tratando de comunicarse con los muertos, pero con quienes se comunican es con los demonios, otros con prácticas de la nueva era, de las que veremos algunos detalles, pero Satanás intentará todo lo que esté a su alcance. Y el acto capital de engaño del enemigo, el acto capital, es que él mismo se presentará como si fuera Cristo. Así lo describe el libro Conflicto de los Siglos, en la página 682, cuando dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hará, como hace tanto que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de todas sus esperanzas, el gran engañador entonces simulará que Cristo ha venido, no que está viniendo, sino que ha venido, porque él no podrá reproducir el hecho de que Cristo viene con poder, grande gloria, que todo ojo le verá. Sí, lo más que puede hacer es aparecerse en varios lugares. Simulará que ya ha venido. Y para aquellos que creen que viene de manera secreta, será fácil presa de ese engaño. Por eso nosotros creemos, como expresa la Biblia, que todo ojo le verá. Nadie tendrá que hacer una llamada, enviarnos un mini mensaje. No, todo ojo le verá. En varias partes de la tierra, no obstante, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, con un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, allí donde Juan ve al Cristo glorificado y cae como muerto a sus pies. Con una imagen similar a ese brillo que él describe de Jesús allí, así es que se aparecerá el enemigo. Ya usted no tiene que ir por simple curiosidad cuando le digan ahí está, ni verlo por la televisión siquiera. Porque déjeme decirle que el poder hechizante del enemigo puede penetrar aún a través de esos medios. Recordamos episodios donde hace un par de décadas atrás, en algunos actos, en algunos eventos internacionales, se llevaba de repente un mago y le decía a las personas a través del televisor, pues tome cada uno en su mano una cuchara. Y él tomaba una. Y él decía, ustedes van a ver lo que va a ocurrir con su cuchara. Y él comenzaba a frotarla de él en el cuello de la cuchara. Y de repente la cuchara pues se tornaba completamente, se doblaba enteramente. Y la gente quedaba sorprendida mirándola de él. Y él entonces le decía, miren la de usted de ahora. Y cuando la persona veía, cada uno veía en su lugar que la cuchara también se había doblado. Eso significa que el espiritismo definitivamente, esas fuerzas ocultas obran también a través de los medios de comunicación masiva. Así que si le dicen, ven a verlo, ven para que vea por ti mismo, no tienes que verlo. Cuando Cristo venga, nadie tendrá que avisarlo. Seamos en ese caso muy cuidadosos, muy prudentes de seguir lo que Jesús nos ha advertido con relación a estos engaños. Y con relación a ello, dice también Joya de los Testimonios,
en el tomo 1, página 121, la palabra de Dios debidamente comprendida y aplicada es una salvaguardia contra el espiritismo. Es una recta cadena de verdad de la palabra de Dios y resultará un ancla para aquellos que estén dispuestos a recibirla, aun cuando hayan de sacrificar sus apreciadas fábulas. La Biblia y solo la Biblia salvará a las personas de los terribles engaños de estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. Y en este campo del espiritismo que está preparando el ambiente para el último engaño, para el engaño capital de Satanás, vemos algunas prácticas que vienen especialmente del Oriente, sí, del Oriente. Muchas prácticas que tienen que ver con la medicina holística, muchas prácticas que tienen que ver con la meditación trascendental, prácticas que tienen que ver con curas magnéticas, prácticas que tienen que ver con la acupuntura, prácticas también que en sentido general le llaman medicinas alternativas. Cuando usted de repente ve a un centro y vea que está rotulada así que dice medicina alternativa, inmediatamente esté alerta, porque el enemigo ha sabido muy bien cómo hacer el juego de todo. Conoce que el pueblo de Dios que sabe la verdad, conoce que ese pueblo le atrae lo que tiene que ver con lo natural, la alimentación natural, la medicina natural, más que lo convencional. Y tiene un engaño entonces para aquellos que conocen la verdad. Le llama así medicinas alternativas, donde no se promueve el uso de químicos y ciertas cosas que tienen efectos naturales. Tiene un engaño para ese tipo de mentalidad. Así que atención, recuerde que el enemigo tiene más de 6.000 años conociendo al ser humano y conoce muy bien cuáles son sus debilidades y qué tipo de engaño hacer para cada mente. Por eso Jesús dice que confundirá, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. En el libro de Isaías ya muestra que en el siglo VIII antes de Cristo ya venían costumbres del Oriente, no son cosas nuevas. Esa cultura que se cerró allá con la muralla china, toda esa cultura oriental que tenía sus propias costumbres, sus propias prácticas, desde tiempos antiguos ha incidido en ciertas prácticas que el enemigo, al mantenerlo acorralado, al mantenerlo en oscuridad, los ha podido utilizar en varias prácticas. Mucha gente ha caído presa de eso. Por la gracia de Dios, el evangelio ha estado llegando a esos lugares y de manera masiva, muchas personas en esos pueblos orientales, incluyendo la China, han estado recibiendo el conocimiento de la verdad pura, el mensaje del evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles en su marco de actualidad. Sin embargo, en Isaías capítulo 2, versículo 6, ya anticipaba de esas prácticas que venían de Oriente. Mire lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, le dice el Señor, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del Oriente. Note ya en los días de Isaías, en el siglo 8 antes de Cristo, y el Señor le estaba reprochando a los que estaban realizando esas prácticas espiritistas, esas prácticas esotéricas, esas prácticas de adivinación, que estaban llenos de costumbres traídas del Oriente y de agoreros, le dice. ¿Qué es agorero? Bueno, el término agorero viene del ágora. El ágora es el nombre que en la antigüedad se le daba al horóscopo, a esa práctica de adivinar mediante los astros, de atribuir un signo zodiacal a cada mes y a cada persona según su nacimiento y tratar de anticiparle su futuro por esa práctica. A eso se está refiriendo. Antes no se decía vamos a ver lo que nos dice el horóscopo, y no decían vamos a consultar el ágora, y al que lo practicaba le dice agorero. A eso es que se refiere. Y de agoreros como filisteos que pactan con extranjeros, dice también esta cita. Sumamente importante lo que está presentando allí. Yo quiero que vayamos también en nuestras Biblias, en el mismo libro de Isaías, capítulo 47, versículos 12 y 13. Libro del profeta Isaías, capítulo 47, los versículos 12 y 13. Mira lo que dice la palabra. El Señor le habla aquí al pueblo, ya estaba indignado con el pueblo, y le habla con cierta ironía diciendo lo siguiente: estate ahora en tus encantamientos, quédate ahí en tus encantamientos,
y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste, le dice el Señor, desde tu juventud. Es posible que puedan mejorarte, le dice el Señor, a lo mejor te mejores en esa práctica, a lo mejor te vas a fortalecer. Y en el versículo 13 le dice, te has fatigado en tus muchos consejos, que vengan ahora delante de ti, que comparezcan y te defiendan los contempladores de los cielos, los que miran las estrellas, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, y a cada uno le tienen asignado un signo zodiacal, y le preguntan con frecuencia, ¿cuál es tu mes? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu signo? Cuando le pregunten cuál es su signo, a alguien de manera indiscreta le pregunte eso, dígale, mi signo es Cristo. Ni por casualidad le menciona el mes, para que no le diga, ah, tú eres tal cosa, eres Leo, eres Virgo, entonces lo que los astros presentan para ti es tal cosa. No, no escuche eso, no forme parte de eso, porque el astuto que está detrás de todo eso hará que lo que usted escuche, que le está prefijando para su vida, le hará que su entorno se le modifique. Tiene poder para eso, para que usted crea que realmente en eso se puede predecir la práctica. Desde que usted está consultando esa práctica, aún sea por el teléfono, hay compañías telefónicas que le envían a las personas cada día su horóscopo, su ágora, se lo envían constantemente, algunos de manera gratuita. Y hay gente que dice, yo no creo en eso, pero déjame ver por curiosidad. Se aventuran. Cuando están leyendo eso, están consultando un mecanismo del enemigo. Y mientras lo hacen, están bajo el efecto del enemigo. Entendamos eso. Hay una razón por la que Jesús nos dijo que nos distanciáramos de estas prácticas. Le dice, te has fatigado en tus muchos consejos, que vengan ahora y te defiendan. Le dice en Isaías 47:13. Los que observan los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Cuántos detalles de una práctica milenaria del error, del mal, del espiritismo, que ya en forma clara se practicaba siglos antes de Cristo y que el Señor dice que eran costumbres traídas del Oriente y por eso estaban llenos de agoreros en sus prácticas? Pero no es solo esto lo que se realizaba en esos días. Cuando nosotros examinamos el libro segundo de los Reyes y vemos la apostasía generalizada a la que llegaron reyes como Manasés. Recuerde que Manasés en alto grado rompió el récord. Dice la Biblia en muchos renglones que hizo lo malo más que todo lo que fueron antes de él. Y fue cruel más que todo y fue idólatra más que todo. O sea, el récord en todo lo que tuvo que ver con la maldad y con la apostasía. Y así dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, dice en el versículo 3, porque volvió a edificar, refiriéndose a Manasés, lugares altos donde hacían idolatría, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, al dios Sol, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto a esas cosas. Asimismo edificó altares a la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos, a las estrellas, en los atrios de la casa de Jehová. Hizo pasar a su hijo por fuego. Se dio a observar los tiempos y fue agorero. Practicó lo del ágora, lo del horóscopo. E instituyó encantadores y adivinos, lo que leen la bola de cristal, lo que dicen que son clarividentes, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Acera que él había hecho en la casa, de la cual había dicho Jehová a David y a Salomón que allí habitaría para siempre. Todo eso instituyó este rey llamado Manasés. Qué terrible todas estas prácticas. Déjeme decirle que en una forma mucho más sofisticada, revestida de intelectualidad y de ciencia, hoy se practican las mismas cosas y algunos son vulnerables, como no viene como una práctica de hechicería abiertamente, como viene revestido de ciencia, de deporte o de intelectualidad, algunos pueden caer en ello. Una de esas que se disfraza como si fuera ciencia es lo que tiene que ver con el mesmerismo, debido a este nombre a Frank Anton Mesmer,
quien creó lo que hoy se llama el hipnotismo, la práctica de la hipnosis. En los días de Elena White se le llamaba esta práctica todavía mesmerismo, como en su origen, debido al médico que la originó, y no se la inventó un médico. Y muchas de las prácticas esotéricas hoy las realizan médicos que son profesionales de carrera, que antes de dedicarse a lo que ellos le llaman la medicina alternativa, primero conocieron lo convencional, y ese respaldo científico hace que las personas a veces se desbloqueen, que no tengan prejuicio y digan, no, pero él sabe, él estudió, él hizo un máster, un doctorado en tal o cual lugar. Con un médico inició el enemigo esta práctica, de la cual dice la inspiración, dice la mensajera del Señor, que cuando se está practicando el hipnotismo en alguien, las dos mentes están bajo el control del enemigo, tanto el que es hipnotizado como el que está hipnotizando. Y es una práctica que cada vez está más común. Allá hay algunos centros de medicina convencional, que le dan la alternativa, valga la redundancia, a las personas de que si no quieren la anestesia, ese anestésico químico, si no quieren pues recibir esa pulladita, entonces le dan la opción de recibir una anestesia hipnótica. O sea, ser hipnotizado, dejados allí dormidos por la hipnosis, y cuando termina la intervención quirúrgica, entonces de nuevo le despiertan. Esas prácticas están muy, pero muy adelantadas en nuestros tiempos. Es parte de lo esotérico, es parte del mundo del espiritismo. Y déjame decirte algo, en el libro de acupuntura, y ahora introduzco otra parte, pero unida al espiritismo por el hecho de esta parte del hipnotismo, porque en el libro de acupuntura, que realmente en origen fue escrito en China, pero fue modificada en Francia por un médico dedicado a esto, él dice que los pacientes que responden mejor a los tratamientos con acupuntura, que te voy a explicar ahora en qué consiste, pues son aquellos que son más vulnerables a ser hipnotizados. O sea, hay una conexión, hipnotismo, acupuntura, ¿y con qué está relacionado la acupuntura? Aquí voy. La acupuntura es una práctica de esa traída de Oriente, de China justamente. Por eso el Señor dice en Isaías 12 que está lleno de costumbres traídas de Oriente. Y entonces, ¿de qué personas han cedido por simple curiosidad o porque se han visto en situaciones de salud que ya han probado todo y se aventuran en ese terreno del enemigo? Por eso el enemigo ha ido por un área tan sensible, por lo vulnerable que es una persona o él o un familiar sometido a una enfermedad a veces muy crítica, muy aguda, y necesita probarlo todo. No debemos probarlo todo. Debemos colocarnos en las manos del Señor, y las prácticas que son sanas podemos intentar con ellas, pero aquello que está en el mundo del ocultismo, como lo que estamos diciendo, pues la práctica que indican los orientales en sus libros de acupuntura, y los que la practican así lo hacen, indican que el cuerpo humano, atención, que el cuerpo humano tiene 12 pozos, dicen los chinos. Los demás practicantes que no son de origen chino a veces le llaman puntos, que tienen 12 pozos o puntos en el cuerpo, 12. Y que esos 12 puntos coinciden con los 12 signos zodiacales, con las 12 constelaciones. Y que como coinciden con los signos del zodíaco, entonces en esos puntos o pozos, como le llaman los chinos, es donde deben insertarle las agujas, que algunos han visto qué tipo de agujas. Y que por esas agujas, dicen ellos, se canaliza desde el cosmos la energía positiva, que ellos le llaman, ustedes saben, la energía positiva y negativa, le llaman el yin y el yang. Para ellos es un equilibrio. Dicen que el mal siempre ha existido y el bien también, que son el equilibrio en el universo. Ya usted puede ver cómo contradice claramente la palabra. El mal no existió siempre, ni va a existir para siempre, claramente. Pero ellos enseñan, según su teoría oriental, mediante lo del yin y el yang, que el mal y el bien se equilibran mutuamente, que siempre han existido y siempre existirán. Y que uno es la energía positiva, el otro la negativa. Y enseñan que por las agujas de la práctica de acupuntura, entra la energía positiva del cosmos y saca la energía negativa, que es la que produce la enfermedad, y al desplazar la negativa, la persona queda sana. Y muchas personas al recibir esa explicación quedan satisfechos y van y lo practican, y no saben que cuando están practicando esto, están siendo objeto de una práctica ocultista, espiritista, que el enemigo es el que va a obrar, que no es ninguna energía positiva. Hay un poder sobrenatural que va a obrar, y la persona, sobre todo una vez curada,
la persona va a quedar esclavizada a esa práctica. Aparte de que de esos centros nunca se sale solo. Hay personas que de allí en adelante son dominadas por esos espíritus en diferentes formas, que hoy no nos bastaría el tiempo para contar acerca de todo lo que esto representa. Pero además de estas prácticas, que ya pues llevan tanto tiempo en diferentes lugares, en diferentes ambientes, también hay otras prácticas que quiero mencionarle y que son parte también de lo que debemos nosotros cuidarnos. Hay otra práctica que está en esas medicinas alternativas, le llaman el magnetismo o curas magnéticas. Curas magnéticas. Debido a eso, usted verá personas, algunos a veces hasta conocedores del mensaje, que andan con una pulsa con 2 puntas magnéticas que le han dicho, ande con eso allí, eso le equilibra la presión, eso le equilibra tal cosa, eso le quita tal problema, eso le ayuda en un sinnúmero de cosas. A veces le plantean como que eso es una panacea. Sin embargo, esa práctica del magnetismo está dentro de la práctica del espiritismo moderno también. La primera carrera que estudié en la universidad hace ya cerca de unos 27 a 28 años atrás, que terminé la ingeniería agronómica. Estudié agronomía. Y como estudié agronomía, me enseñaron el uso de los productos químicos, de los fertilizantes, pero sobre todo el uso de los químicos para combatir, por ejemplo, las plagas. Luego, para proteger el medio ambiente, se nos enseñó acerca del control biológico, como la recolección manual, como el utilizar árboles de nin que ahuyentan a los insectos de una plantación. Muchas de esas prácticas. Cosas comunes y normales desde el punto de vista científico y de estudio. Sin embargo, recuerdo que cuando estaba en medio del estudio de la carrera, un compañero de clases de la parte sur de mi país regresó luego de las vacaciones y me dice, mira, aprendí algo, aprendí a matar todos los insectos de una plantación sin utilizar ninguno de los métodos que nos enseñaron en la universidad. Y le digo, ¿y qué método fue? Dice, un hombre venido de Alemania me enseñó a matarlos todos en el acto con magnetismo. Digo, ¿con qué? Con magnetismo, me dice. Me dice, mira, él se colocó en el centro de la plantación, tomó tal cosa y tal cosa. No le voy a dar los detalles porque por curiosidad nadie se sienta tentado. Colocó tal cosa, agarró esto y se puso en tal posición y de repente caminamos en toda la plantación y encontramos los insectos muertos así por montones. Todos murieron. Y yo le dije a él, ¿y qué explicación tiene eso desde el punto de vista de la lógica, del sentido común, de la ciencia? ¿Cómo se explica? Dice, no, es un misterio, pero funciona. Y le digo, funciona. Pero eso no dice que porque funcione debemos utilizarlo. Justamente eso de que sea un misterio nos indica que hay una fuerza sobrenatural que es la que está operando, que le dio resultado a lo que ustedes querían. Porque al darle el resultado, ahora ustedes son presa fácil. Mira donde tú, que fuiste motivado por ese personaje que te enseñó la práctica de eliminar los insectos mediante el magnetismo, según le llama él, nota cómo tú ahora no solo fuiste convencido, sino que también has venido ahora y me estás vendiendo la idea, me estás presentando el concepto, tratando de que de alguna manera yo también pueda tomarlo, pueda practicarlo. ¿A dónde puede llevar esto? Digo, yo no voy a practicar eso. Eso se ve claramente que es el enemigo, obrando mediante sus prácticas espiritistas. Y él me dice, bueno, aunque tú no creas en eso, aunque tú no quieras, yo lo seguiré practicando. Siempre le predicaba, siempre le aconsejaba en ese sentido, pero noten al campo, incluso agrícola, cómo puede llegar esto como una supuesta técnica de personas de países desarrollados, donde muchas veces otras cosas no creen. Pero cualquier práctica que tenga que ver con esto, lo reciben, lo aceptan, le dan la bienvenida. Dentro de esas prácticas que forman parte de los engaños satánicos para estos días, está también lo que le conocen como la maderoterapia, la ayurveda, el reiki, la cristaloterapia, la aromaterapia. Está también una práctica que se reviste de ciencia, le llaman la iridiología o iriología, le llaman algunos. Realmente es iridomancia. Porque ¿qué es lo que hace? Aunque lo han hecho sofisticado para que parezca ciencia, incluso hay un software, un programa de computadora que lo utilizan conectando una cámara especializada para eso al software entonces de la computadora y donde reciben al paciente y le diagnostican mirándole el iris del ojo
Algunos lo hacen con la máquina y la cámara, otros lo hacen directamente, simplemente le abren el ojo bien a la persona y mirándole el iris le dicen de qué está enfermo, si del riñón derecho, del riñón izquierdo, si tiene algún problema en el hígado, le dicen de qué murió su papá, qué enfermedad tiene la mamá, de qué padece el tío, le ven la familia entera a través del iris. ¿Es ciencia? No, no es ciencia. Pueden darle explicación, le pueden decir, mira, cuando tú estás mirando el iris del ojo, tú lo divides en 4 cuadrantes, si la mancha está aquí, si el signo, le pueden dar la explicación que sea. No es ciencia, es pseudociencia. Es una práctica de adivinación mirando el iris. Igual que los que practican leyendo la palma de la mano. En cualquier centro espiritista le practican eso. Y allí en la palma de la mano, según las líneas, le dice, mira, tú tal cosa, te va a pasar esto, tienes tal cosa. Hasta el vecino le ve, le dice, hay un vecino que está en contra de ti, tu papá tiene tal enfermedad. Le ven todo en la palma de la mano. Unos lo hacen en la palma de la mano, otros lo hacen en un plantigrama. Diferentes formas, es adivinación, por eso no es iriología, como le llaman, es iridomancia, es adivinación a través del iris. Le digo, se ha revestido como si fuera ciencia esta práctica y otras que hemos mencionado, aún prácticas que son consideradas como deporte, como es la práctica yoga, otra traída también de Oriente, la meditación trascendental basada en los mismos conceptos que hemos estado mencionando, del contacto con la energía del cosmos, todo lo que tiene que ver con eso, prácticas espiritistas que, como pueden ver, han llegado al campo de la ciencia, de la medicina, de la educación, del deporte. Todo eso parte de los engaños que se nos anticipa que el enemigo justamente haría antes de la culminación de la historia humana. Hoy hay términos que, debido a eso de la nueva era, lo utilizan periodistas, lo utilizan hombres de ciencia, a veces gente en sus programas de televisión, términos que antes no eran conocidos, algunas 3 o 4 décadas atrás, pero han venido de Oriente y ya son términos que se manejan en todas las áreas, términos como el aura, el karma, la autoayuda, lo holístico, la iniciación, lo mágico, la canalización, la buena vibra, la mala vibra, las chakras, la nueva conciencia, la reencarnación, la regresión, la telepatía, la levitación. Sé que algunos han visto, por ejemplo, en la Plaza Mayor, si le ha tocado la oportunidad allí directamente en el centro de Madrid, que lo hacen como un espectáculo para que las personas allí dejen algún dinero, alguna ayuda, donde se realizan actos de levitación. Algunos lo hacen con trucos, otros lo hacen con situaciones paranormales, manejando poder sobrenatural, otros lo hacen con cosas que usted no logre ver dónde está el truco, pero lo hacen truqueado realmente. Pero existen prácticas literales, donde la persona levita sobre el suelo, donde las personas realmente flotan, donde tienen esa llamada meditación trascendental, esa canalización con el más allá. Y todas estas prácticas han engañado a muchas personas, tienen a muchos presa en eso, que aunque intenten salir de ello, muchos no pueden, esos espíritus no lo dejan. Pero los que conocen la verdad deben mantenerse a distancia de esas prácticas, de esas cosas, ni siquiera por simple curiosidad. Ese poder que opera desde abajo en esas prácticas es el mismo poder que es utilizado por grandes religiosos en grandes concentraciones para realizar ciertas manifestaciones paranormales, y donde ponen una cola, una fila de personas y le dicen, todo el que llegue aquí delante va a ser lanzado al suelo por el predicador. Que usted busca qué beneficio tiene espiritualmente, qué es lo que está haciendo, si no es el ego del predicador, demostrando que tiene un poder, que de hecho es un poder sobrenatural que viene desde abajo, donde le toca a la persona en la frente y la persona cae como muerta hacia atrás. El mismo poder. ¿Por qué? Dice 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. 2 Corintios 11, 14 y 15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice el 15, no es extraño si también sus ministros, o sea que el diablo tiene sus ministros, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfraza como ángel de luz. Sus ministros se presentan como ministros de justicia y obran todos esos engaños
Biblia en mano, como lo hizo el enemigo que le citó la Biblia a Jesús en el desierto, dijo, está escrito, lánzate, a sus ángeles mandará. El enemigo sigue hoy para algunas mentes accesa con ese esquema mental, utilizando la palabra. A otras mentes, con eso que le despierta la curiosidad, con esas prácticas esotéricas. A otras mentes, por su necesidad de salud, con esas prácticas de las llamadas medicinas alternativas. A otros en el deporte o para calmar la tensión, el estrés, con la meditación trascendental. A los que no creen en nada de eso, pero que sí creen que hay vida en otro planeta que puede comunicarse con nosotros mediante lo que le llaman objetos voladores no identificados, que serán presa fácil entonces el enemigo, un engaño preparado para cada mente. El enemigo, a través de sus agentes, a través de sus recursos, podrá accesar a cada esquema mental, no importa lo distinto que sea, él lo tiene debidamente estudiado. ¿Por qué estudiamos esto en la palabra? A la luz de la Biblia, el Espíritu profecía todos estos engaños del enemigo. ¿Por qué? Por lo que nos dice la palabra en esta última cita que vamos a compartir. Termino con esta cita en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Note por qué es importante conocer estas cosas. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios, nos dice en esta hora. Oiga, ¿para qué es? Para que Satanás, dice el versículo 11, para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones, dice el texto. Cuando usted ignora cuáles son los mecanismos, cuáles son las prácticas, las maquinaciones, usted puede caer o ceder a una de ellas, sobre todo, mire, esas que tienen que ver con salud. Cuando una persona por su salud, como le dijo el diablo al Señor con relación a Job, le dijo, todo dará el hombre por su salud. Así que déjame tocarle su piel, déjame quitarle la salud. Y así algunos desesperados recurren a esa práctica. Recuerde que es mejor morir en Cristo que vivir sin Él. Morir en el Espíritu de Cristo que vivir con otro tipo de espíritu. Por eso dice la palabra, para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros, porque ya a partir de este momento no ignoramos sus maquinaciones, dice 2 Corintios 2:11. Y como dice la palabra en Romanos 16:20, el Dios de paz, muy pronto, en breve, aplastará a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Que la bendición de Dios te siga acompañando, mi hermano y hermana. Bien, agradecemos su sintonía con la programación en esta noche y le invitamos a conectarse con nosotros el día de mañana. ¿Qué hay para mañana, Ariel? Así es, mañana tendremos una programación sumamente especial. Si esta fue especial, la de mañana será aún más. Estaremos tratando el tema Armagedón por el pastor Carlos Manzanillo. Así que le invitamos a que, al igual que esta noche, mañana puedan darse cita con cada uno de nosotros. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Hasta la próxima.